Bien, en este vídeo vamos a hablar sobre los 5 recordatorios que nos dejó Buda para entender el budismo. Y los 5 recordatorios son el fundamento del budismo. ¿Qué son los 5 recordatorios? Bien, pues para ello voy a utilizar un texto de un monje experto, un monje budista zen, de la escuela Zen Soto, japonesa, un hombre llamado Kun Franz, originario de Estados Unidos, de Montana, y que actualmente vive en Halifax, Nueva Escocia, y allí pues ejerce de sensei y de maestro, que mejor que un monje, que un sensei, para, eh, para entender los recordatorios, estos 5 recordatorios que nos dejó Buda. Este hombre vivió durante muchos años en los templos budistas Soto, como Shogoji y el otro, no lo recuerdo, Zuoji, templos de Japón, Soto Zen, y que es un tipo de escuela budista muy originaria dentro de los fundamentos del budismo, de un monje maestro llamado Dogen Senji, Dogen Sensei, muy famoso porque este hombre se trasladó de Japón a China para aprender los fundamentos del budismo y volvió con todos sus conocimientos a Japón para instaurar una escuela, que la escuela Soto Zen es muy característica sobre todo por realizar los sutras sentados, ¿no? Y con ciertas ceremonias y protocolos. Pero no deja de ser, digamos, un budismo muy fiel a sus raíces, ¿no? Bien, ¿qué nos dice este hombre Kun Franz sobre estos 5 recordatorios que nos dejó Buda? Bueno, decir que yo conozco varios templos de Japón, en Kamakura, en Horyoji también, que es un budismo incluso hasta más antiguo, del siglo V, siglo VI, en donde se encuentran de los budas más antiguos, más grandes e increíbles, tan originales que incluso el color de las pinturas siguen siendo las originarias, ¿no? No se han recubierto. Pero bueno, no es el tema. Vamos a hablar de lo que nos dice Kun Franz en un blog que tiene él sobre estos 5 recordatorios. Y lo voy a leer, lo he apuntado. Dice: con frecuencia me preguntan qué es el budismo. O sea, que no es una pregunta baladí, ¿no? Mucha gente le pregunta qué es exactamente el budismo. ¿Es una filosofía? ¿Es una religión? Bueno, y él, lo que un profesional, un experto, un monje, un maestro que ha encontrado la iluminación como esta persona, pues lo difícil es un poco resumir a ciertas personas que son inexpertas, decirles exactamente qué es el budismo, ¿no? Porque hoy en día además la gente no quiere explicaciones arduas y extensas, ¿no? Y meditando, él dice: suelo explicar directamente lo que se conoce como los 3 sellos. Él dice: el budismo son los 3 sellos. ¿Qué son los 3 sellos? Los conceptos de insatisfacción, de impermanencia y de ausencia del yo. Son conceptos totalmente brutales, ¿no? La insatisfacción, ¿no? La insatisfacción, lo que genera la satisfacción y la insatisfacción, ¿no? En nuestra vida. La impermanencia, el concepto de impermanencia, ¿no? Cuando nos sentimos cómodos, qué difícil es aceptar los cambios y pues la impermanencia dentro del ambiente que nos rodea y de nosotros mismos, ¿no? Que también cambiamos, ¿no? Y la ausencia del yo, ese es otro tema. Pero, según él, es mucho para asimilar, es mucho contenido para asimilar. Entonces, para Kun Franz, este sensei, nos dice lo siguiente, continúa: si fuera más hábil,
probablemente mandaría a imprimir ante esta pregunta de ¿qué es el budismo? Algunas tarjetas de presentación con los 5 recordatorios del budismo fundacional plasmados en la tarjeta, ¿no? Si alguien me pregunta ¿qué es el budismo? Pues directamente le doy la tarjeta y en la tarjeta se encuentran, según Kun Franz, los 5 recordatorios. No necesitas nada más. Los 5 recordatorios para recordar, según nos dice la leyenda, Buda escribió estos 5 recordatorios o recitó estos 5 recordatorios para que todos pudiéramos recitarlos cada día, ¿no? Como un ejercicio de no olvidar el fundamento de la vida y de lo que es el budismo exactamente. Y así cuando alguien me pregunte qué es el budismo, yo le respondería, pues ten esto, lo lees y ya está. Bien, estos 5 recordatorios hay que decir que se encuentran en un texto que se llama Sutta Upayajatthana, el sánscrito que significa temas de contemplación. El sánscrito es complejo. Y bueno, pues con esto podemos decir que hemos terminado lo que es la introducción de estos 5 recordatorios, ¿no? Y vamos ahora con el primer punto, con el primero de estos recordatorios. Bien, los voy a leer uno por uno y vamos a explicar un poquito lo que son. Primer recordatorio. Soy de la naturaleza de envejecer. No hay forma de escapar de la vejez. Este es el primer recordatorio y está muy claro, ¿no? De que envejecer es un tema que nos llega a todos, que nos está llegando, que nos ha llegado, que nos llegará, y es ley de vida. No podemos escapar, ¿no? Son los recordatorios de que por muchas cosas que pensemos, por muy felices que estemos, por muy tristes que estemos, la realidad es que cada día que pasa envejecemos. Por un lado, yo pienso que es buena señal envejecer. Eso quiere decir que bueno, ante la fragilidad de la vida, de que realmente somos frágiles, esa persona ha tenido éxito, ha vivido durante muchos años, está viviendo durante muchos años, ¿no? Pero por así decirlo, el envejecer, pues obviamente no es positivo, ¿no? Siempre me acuerdo de pequeño cuando me sorprendía de allí en el pueblo, ¿no? Que ibas con la bicicleta y pues ibas a visitar a tus vecinos mayores o a tu tía que ya estaba ya mayor y se saludaban entre ellos, ¿no? Y tú los veías y hablando entre ellos, pues sus temas de conversación de conocidos eran simplemente, pues bueno, estoy mejor de estos achaques, peor de estos achaques, hablando de enfermedades y me pareció realmente muy sorprendente, ¿no? Es cuando te sorprendes de que la gente ya muy mayor, de que los únicos temas de conversación y todo se centra en lo que está sufriendo, me pasa a mí esto en el brazo, en el reuma o lo que sea, y hacen una especie de parte de guerra, ¿no? De parte de guerra, como que lo demás ya no importa, ¿no? Un poco como estos coches viejos, ¿no? O como cualquier cosa o cualquier aparato que se va corrompiendo, se van efectuando esos tipos de achaques de la vida, ¿no? Y entonces, pues, como todo lo que vemos, pues todo se deteriora, también nosotros nos deterioramos. Es una realidad. Y Buda nos dijo que es fundamental en la vida tener esto claro, ¿no? Y no sentirte, ahora que estás fuerte, sentirte como si no fueses a envejecer, ¿no? Y bueno, es una realidad que nos va a llegar, o que nos llega, o que nos llegará a todos, ¿no? Lo que es envejecer. Y envejecer se hace de la manera, pues, más dura, ¿no? Que es poco a poco, que poco a poco no te vas enterando, ¿no?
muchas veces cuando ves esas fotos de hace 5 años, hace 10 años, ¿no? Es cuando te das cuenta de que has envejecido, pero al día a día envejeces poco. Bueno, es la naturaleza de que no podemos escapar. Lo más esencial, lo más interesante de estos recordatorios es la palabra escapar o huir, ¿no? Es como estas películas tremendistas, dramáticas, existencialistas, surrealistas, alemanas, ¿no? En donde el demonio pues ya tiene destinado, bueno, el demonio o la muerte, incluso hay una película de Dreyer en donde la muerte le dice, por ejemplo, a una señora, tú puedes salvarte si hay una persona que se condena, ¿no? Si, por ejemplo, un bebé. Eh, pero ya sabes que estás destinado a morirte, ¿no? Incluso tuvo esa posibilidad, en la película sale la señora que tiene la posibilidad de hacer un incendio, coge el bebé, dice, bueno, le voy a echar al, a las llamas, pero no puedo. No puedo y ella misma se sacrifica. Todos estamos destinados, ¿no? a, a envejecer y a los otros dos recordatorios que vienen ahora, que son cada cual más dramático, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Pues vamos con el segundo recordatorio. Soy de la naturaleza de enfermar. No hay forma de escapar o huir a la enfermedad. La enfermedad es algo, pues algo muy terrible, muy triste, ¿no? Y además que nos cambia por completo, ¿no? Uno cuando está enfermo, pues obviamente la comida no sabe igual, tus sensaciones no son iguales, tus sueños se convierten en pesadillas, tu momento, tu vida cuando tienes fiebre, pues te encuentras como si estuvieses delirando. Es eso por un lado, ¿no? Es decir, que la enfermedad hay muchísimos tipos de enfermedades y como tenemos cuerpo y estamos envejeciendo, estamos destinados a enfermarnos. Tenemos cuerpo, tenemos unas arterias, tenemos huesos, tenemos carne y esto con el paso de los años pues se va deteriorando y uno se enferma queriendo, me refiero, sin querer muchas veces, dices, estás, ni siquiera sé cómo me duele la espalda o muchas veces pues por las situaciones de la vida, estás trabajando y pues te da un tirón o estás jugando al fútbol o lo que sea. Así que es algo que tenemos que nos dice Buda que recordemos. Porque no somos inertes. Si fuésemos piedras, pues obviamente ni envejeceríamos ni no, estaríamos enfermos. Pero la realidad es que tenemos cuerpo y tenemos un ser y tenemos energía vital y por lo tanto estamos destinados a sufrir y a sufrir las inclemencias de todo. Aquí, por ejemplo, ahora mismo hace mucho frío y tampoco es que tenga mucho cabello y necesito un gorro para protegerme del frío, ¿no? Somos, somos sensibles a lo que nos ocurre, ¿no? Por lo tanto, nos tenemos que proteger, ¿no? Para no enfermar. Pero la realidad es que la enfermedad existe, ¿no? Y tan es así que el propio Buda murió de una enfermedad a los 81 años. Y lo que más me parece sorprendente y maravilloso, por así decirlo, de la vida de Buda es que no se le mitifica, ¿no? Digamos que se murió de una enfermedad elegante y no, por lo visto creo que se murió a los 81 años de algo que comió, le afectó el vientre y no sé si le entró diarrea o algún tipo de enfermedad que murió de una manera muy penosa del estómago. Y, y en la realidad, ¿no? Tenemos también a Epicuro de Samos, también una especie también de sensei, de Soter, que llevó la enfermedad durante muchos años, él murió también a los 71 años, la enfermedad de la gota, ¿no? De la manera más elegante, ¿no? Y que incluso con la enfermedad pues hay que intentar
disfrutar de la vida, nos dijo Epicuro de Samos, ¿no? Todos, el ser humano intenta poner un remedio ante los problemas del envejecer y del enfermar, ¿no? Es interesante lo que nos dice, sé que estamos hablando de Buda, lo que nos dice Epicuro de Samos sobre las enfermedades, por si a alguno le sirve o le ayuda. Él escribió lo siguiente, Epicuro de Samos escribió lo siguiente, dijo que incluso las enfermedades te pueden dar algún tipo de satisfacción, digo porque no seamos tan tremendistas. Decía que si las enfermedades son largas, no suelen ser muy dolorosas, ¿no? Si sufres, por ejemplo, de gota, pues habrá momentos que sí, pero que en general se puede soportar bien. Y si las enfermedades son muy intensas, el dolor suele ser intenso y momentáneo, pero incluso pues, se puede encontrar satisfacción y puede que pasen, ¿no? También incluso la enfermedad, el dolor, ¿no? Cuando te haces daño, incluso algunas o te golpeas, incluso tienes un momento de impulso, de energía, ¿no? ¿No? O por ejemplo, cuando haces ejercicio intensamente, mucha gente que le gusta hacer ejercicio va sufriendo y sufre, pero porque le da satisfacción, ¿no? Entonces, el enfermar también puede provocar algún cierto tipo de satisfacción. Pero lo que no podemos es, como nos dice Buda, escapar de la enfermedad. No hay tutía, no hay tutía. No hay tutía y hay enfermedades que a pesar, esto es lo duro de la realidad, que nos encontremos en pleno siglo XXI, que los avances sean tan monumentales, muchísimas enfermedades que no tienen cura, muchísimas enfermedades que se sufren y que no hay remedio, no hay remedio para ellas. Muchísimas enfermedades que están y que incluso no sabes que las sufres, ¿no? Los tipos de cánceres que hay, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, no podemos escapar de la enfermedad. Lo que sí que podemos es, como Epicuro de Samos o como Buda, de alguna manera, intentar minimizar los daños, ¿no? En primer lugar, mejorar y que tengamos salud, y en segundo lugar, minimizar esos daños, que también lo hizo Buda, ¿no? Bien, pues vamos con el tercer recordatorio. Importante, repito, estos recordatorios son fundamentales para entender el budismo, pues en ellos se encuentran nuestro ser, nuestra realidad, y en base a ellos pues podemos mejorar nuestra condición de vida y mejorar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser como personas y nuestra forma de afrontar la realidad, ¿no? Que es lo que Buda, lo que más me parece más sorprendente de Buda, lo que me parece más magnífico de Buda es su realidad, la visión que tuvo de la naturaleza, ¿no? Es lo que más me fascina de entre todos los profetas, digamos Buda no es profeta, es más bien filósofo, pero entre todos, toda la amalgama que ha habido en la historia, ¿no? Tengo tradición cristiana, pero Buda es esencialmente alguien único, ¿no? De su forma de analizar el hombre, analizar las realidades, analizar el hombre en su entorno, las consecuencias, ¿no? Que tiene sus acciones, y analizar también la naturaleza, ¿no? Porque Buda conocía muy bien la naturaleza, él meditó en la naturaleza y encontró la iluminación bajo una higuera durante 3 días y 3 noches en silencio. Entonces, pues observó muy bien cómo era la naturaleza. Y observando la naturaleza, te das cuenta que tú eres naturaleza también, ¿no? Por lo cual, Buda no estaba para nada desencaminado. Y nos vamos al tercer punto, que es uno de los más terribles, ¿no? Pero es la realidad. Soy de la naturaleza de morir. No hay forma de escapar a la muerte. Y ironías del destino, yo estaba preparando, digamos, este vídeo, estaba intentando meditar
sobre lo que iba a realizar y bueno, pues ya había ya tomado la decisión de tomar estos 5 recordatorios. Fue ese día cuando murió mi tía, la mujer a la que quería muchísimo. Y no en ese momento me vino una luz, como diciendo, es que a veces no es necesario estos recordatorios, porque la realidad es más real, vaga la redundancia, y más terrible, ¿no? Así que mm, no es, no necesitamos estos recordatorios sabiendo lo que ocurre en la vida, ¿no? Pero muchas veces Buda nos dejó estos recordatorios sobre todo porque el hombre o nos empezamos a ensimismar en nuestros asuntos, en nuestros sentimientos, en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, que creamos un muro de lo que es la realidad, la naturaleza y la vida y a nuestros semejantes, ¿no? Y nos evadimos tanto de la realidad de la naturaleza que estos recordatorios pues nos sirven, ¿no? Nos sirven a todos. Y bueno, la realidad de morir es que todos vamos a morir. Más tarde o más temprano todos vamos a morir. Y no solo nosotros, sino los que queremos. Y algunos los veremos y algunos otros nos verán. Pero es la realidad. Y de la nada venimos y de la nada a la nada, a la nada nos vamos. Así que es una realidad que todos sabemos, pero intentamos huir de ella y no hablar de ella ni tenerla presente porque porque sabemos que va a ocurrir. Aquí vuelvo a poner un poco de énfasis también a Epicuro de Samos, que también es otro maestro que habló de la muerte. Dice que no él decía algo así, que no te deberías de preocupar mucho de morir porque ya cuando estés muerto ya te dará igual, ¿no? No tendrás ningún tipo de preocupación. En todo caso, todos queremos o deseamos un futuro para nuestra alma, ¿no? Para los budistas o para los hinduistas, nuestro cuerpo se queda aquí y se va a desintegrar con los átomos y con la naturaleza, a fusionar, pero nuestra alma continuaría en otro ser, dependiendo de cómo nos hubiésemos comportado. A mí me gusta pensar eso, o me gusta también pensar los que somos cristianos o musulmanes o judíos, que hay otra vida más venidera y más venturosa, en donde pues da sentido a la existencia, ¿no? Pero nadie puede firmar y decir que tras la muerte hay algo seguro, ¿no? Así que lo que sí que es cierto que la muerte sí que es inevitable y es cierta, así que es necesario tenerlo en cuenta. Es algo triste, pero Buda, para entender el budismo, tenemos que desnudarnos, ¿no? Hay que desnudarse completamente, porque si no somos hipócritas. Y Buda lo que hizo fue eso, quitar todo tipo de ropaje hipócrita, ¿no? de la vida y de las castas y de los rituales, para centrarnos realmente en lo que es la vida, ¿no? Y bueno, vamos con el cuarto punto, o cuarto recordatorio. En el cuarto recordatorio, Buda nos dice, o según estos cinco textos del llamado tema de contemplación, o Sutta Upajjhatthana, nos dice lo siguiente, el cuarto: todo lo que me es querido y todo a los que amo son de naturaleza cambiante. Tenemos cuerpo, tenemos alma, cambiamos. Yo cambio
y los que me rodean también. No hay forma de evitar tener que separarse de todo ello. No puedo retener nada. Vengo con las manos vacías y así me iré, ¿no? Así que bueno, es un recordatorio para aquellos que quieran tener muchas cosas y que quieran poseer muchas cosas y ser muy queridos y ser muy famosos, ¿no? Los que han sido súper famosos cuando se han muerto o no se llevan nada, no nos llevamos nada, esa es la realidad. Tú no te llevas nada, yo no me llevo nada, venimos aquí sin saber cómo hemos venido y, y hemos venido sin tener nada y nada nos pertenece. Y es lo que nos dice Buda, que no nos olvidemos de nuestra naturaleza. Y eso es el budismo, ¿no? De que nada te pertenece, ¿no? Aunque tengas, no sé, muchas veces yo digo, bueno, yo no tengo ahora mismo ninguna propiedad, ¿no? Y me dan cierta envidia, ¿no? Porque somos humanos, esa insatisfacción, ¿no? De decir, oye, no tengo ninguna propiedad. Aquí vivo aquí de alquiler y me da insatisfacción, ¿no? Y dice, no es que no, mmm, nada me pertenece, ¿no? Y digo, bueno, si al fin y al cabo, dentro de lo que es la realidad de la vida, de lo que es el budismo o San Francisco de Asís, de que también despreció todo para estar más cerca de lo que es la realidad de la naturaleza, de unirte a la naturaleza, y dices, bueno, de lo malo malo, pues estoy más cerca del budismo, ¿no? Y realmente, bueno, cosas, todos tenemos ciertas cosas, ¿no? Tú tienes tu móvil, lo que sea, pero no te pertenece, no es... la pertenencia nace de ti mismo, de tuyo, ¿no? Tengo mi móvil, este es el mío, este es mi número, este es... pero no es tuyo, tú eres tú mismo el que crees que es tuyo, ¿no? Y aunque tengas cosas, tengo mi cafetera de café, que es maravillosa, que me, que me pertenece, pero es que es una cafetera que tiene 40 años, que es maravillosa, una cafetera italiana, y que ya le perteneció a alguien y que lo ha pasado por diferentes generaciones, y yo me creo que es mía, y no, pues cuando suceda lo que suceda, pues ya no, ya o no está, o estará con alguien o no estará. Es decir, que todo cambia. No es ni para bien ni para mal, es que las cosas cambian, la vida cambia. La vida cambia y vamos a cambiar. Y cambiamos y todo cambia y la naturaleza lo lleva todo consigo. Por eso es muy interesante cuando hablamos del Soto Zen, ¿no? Y del valor del wabi sabi, por ejemplo, del valor de la corrosión como algo bello, ¿no? O de las piedras, ¿no? De las piedras, por ejemplo, del pueblo que se forman los líquenes y que es algo bello y es algo natural, ¿no? Porque es natural, ¿no? Lo que no es natural es la artificialidad y el luchar constantemente eh, contra la naturaleza. Eso nos aleja de lo que es el budismo, nos aleja de nosotros mismos. Así que bueno, la realidad es que, bueno, no sabemos por qué estamos aquí, pero estamos aquí. Sí que es cierto que, bueno, que gracias a nuestro padre y nuestra madre, el acto que hicieron, pues estamos aquí. Pero hemos venido sin nada y no nos vamos a llevar nada. Así que, ¿por qué estas constantes reflexiones que todos tenemos, ¿no? De esto, lo otro, la economía, de tantas cosas que nos distraen, ¿no? Nos están distrayendo, ¿no? Y yo lo que sí que agradezco un poco a Buda, también cierto modo a Epicuro, pero sobre todo a Buda, es el valor que da la naturaleza. El valor que da a la naturaleza, ¿no? Buda fue un gran observador de la naturaleza, de su entorno, de la gente de la sociedad y un gran observador suyo, ¿no? Y observó pues a los cocodrilos del lago y observaba a los pájaros. Y la realidad es que la naturaleza, vemos por ejemplo los pájaros, no tienen 40 árboles suyos. Utilizan un árbol y que realmente no es suyo, están ahí, de su propiedad, ¿no? Un poco como ese espíritu franciscano, incluso ecológico anarquista, ¿no?
de que mm, las cosas no le pertenecen a nadie, sino por el uso que tú le das, incluso no te pertenecen, tú lo usas y ya está. Eso es un tema bastante importante de meditar y este punto me parece bastante atractivo en cuanto a lo que es la posesión, ¿no? La realidad es esa, que venimos desnudos y nos vamos desnudos y estamos aquí y nos vamos y aunque seas súper famoso, súper rico o aunque no seas nada ni nadie, la realidad es que nadie lo puede detener, nadie, no hay ningún mago que nos pueda arreglar la vida, ¿no? Y así es, así que eso es lo que nos dijo Buda. Y luego nos dejó el quinto y último punto, a ver si lo encuentro. Es un punto bastante interesante, bastante interesante. Dice que mis acciones son lo único que verdaderamente me pertenece. Esto es interesante porque esto es lo que meditó Buda. No puedo huir de las consecuencias de mis acciones. Ellas son mi continuación. Es interesante esta reflexión. Es una reflexión más profunda que me parece incluso podría ser un poco más subjetiva, obviamente, que las otras tres o cuatro. Obviamente, yo, mientras estaba escribiendo esto, ya escribí también las no acciones, ¿no? Porque también no hacer tiene sus consecuencias y repercute, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque muchas veces nos sentimos culpables de lo que hemos hecho, de lo que hemos hecho mal, cuando tú haces balance, de no haber hecho, no haber visto. No somos ángeles, no somos superhéroes, no somos Conan. No podemos hacer, no podemos hacer todo, ¿no? Y estamos limitados también, ¿no? Así que muchas veces es duro aceptar que la culpabilidad es necesaria o no, ¿no? Muchas veces te sientes culpable y es algo bueno el sentirse culpable, pero yo diría que es incluso hasta contraproducente muchas veces, ¿no? Sentirte culpable de lo que eres como naturaleza, ¿no? Pero tienes un cuerpo, te mueves, eres energía y todo tiene su consecuencia, ¿no? Es muy interesante, hay una obra de, para mí, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura española español, Benito Pérez de Galdós, y que yo creo que fue de los que más se merecieron el Premio Nobel de Literatura. Una obra se llama Zarín, que luego Luis Buñuel rodó una película en México increíble. Sobre la vida de Nazarín, era pues un sacerdote católico, una especie de eremita, un santo, que era un santo varón, que era la misma imagen de Jesús, la misma imagen de San Francisco de Asís. En el contexto del siglo XIX, allí en Madrid, en los suburbios de Madrid, con la gente pobre de Madrid, de Móstoles, de Fuenlabrada, de ese Madrid del siglo XIX. Y él, pues, él se dedica a peregrinar a alguna especie como de Buda, como de San Antonio, ¿no? Que intenta hacer el bien y meditar y se va al desierto, se va a la montaña a hacer sacrificio, a ser como una asceta. Y es muy interesante la visión que da Pérez Galdós de esta persona que con toda su buena intención, que intenta ayudar a los demás, pero intenta ayudar a los demás a hacer el bien, pero lo que le falta, lo que le ocurre, que intenta ser tal vez muy moral, ¿no? Pero en todo caso, todas sus intenciones son buenas, ¿no? Intenta ayudar a una mujer, pero a Zarin le ocurre todo lo contrario. O sea, intenta hacer el bien, pero luego las consecuencias son las contrarias, por lo que sea, ¿no? Él intenta ayudar a una mujer, intenta dar dinero, pero luego su vida, la vida de la mujer, porque le da dinero, lo mismo el marido. No recuerdo muy bien lo que es la película, pero el marido se da cuenta de dónde sacaste el dinero, le deja al marido. Quiero decir,
aun teniendo muy buenas intenciones y siendo un santo, un ángel, las consecuencias son imprevisibles, ¿no? Y lo interesante que para Azarín todas las consecuencias, todo lo que realizaba, ¿no? Y esa fuerza que tenía, una fuerza hasta el último momento en que ya se desmorona y dice esto no me está sirviendo de nada, sino al contrario lo que estoy haciendo, estoy haciendo el mal, ¿no? Sus intenciones eran buenísimas, era el santo varón, ¿no? Pero la realidad, las consecuencias eran nefastas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? No lo entendía, ¿no? Era tan santo, que era tan bueno que no podía entender de por qué ciertas acciones tenía consecuencias negativas, incluso hasta bien pensadas, ¿no? Así que Buda nos dice, bueno, es que de lo único que eres responsable son de tus acciones. Y nos dice que es lo único que te pertenece, son tus acciones. Pero no puedes huir de las consecuencias, ¿vale? Es decir, Buda fue muy inteligente. No dice Buda, mis acciones son lo único que verdaderamente te pertenece y las consecuencias también te pertenecen. No, nos dice, tú tienes unas acciones, lo que tú realizas. Yo muevo la mano, digo hola o insulto a alguien. Tú, esa acción te pertenece a ti. Pero las consecuencias no te pertenecen. Las consecuencias van a venir y tú no puedes huir de las consecuencias, al igual que de la vejez, de la enfermedad y de la muerte, de todo lo que haces en la vida o dejas de hacer, tiene sus consecuencias. Y eso es importante ver la distinción de que no nos sintamos culpables en cuanto a las consecuencias, porque no puedes huir de las consecuencias. O sea, vas a tener consecuencias inesperadas, positivas, negativas. Tú puedes hacer algo con la mejor intención del mundo y la otra persona, pues por lo que sea, o porque no sabes lo que está pensando la otra persona, actúa de la diferente manera, ¿no? No lo sé. Es muy difícil de determinar y por eso es difícil de determinar el hecho de que haya tantas religiones, ¿no? Y es lo que destaca Buda, de lo positivo que destaco aquí de Buda es que no te tengas que sentir culpable de tus consecuencias, ¿no? A veces sí que es cierto que has actuado de cierta manera, pero el sentirte culpable, arrepentirse, el no haber hecho esto, cuando eres mayor, y muchos dicen que la gente mayor, los viejos, cuando se hacen mayores de lo que más se arrepienten es de no haber hecho, de haber hecho esto o poco, ¿no? Y yo creo que sí, pero de las consecuencias no puedes sentirte el culpable de eso. Todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Es que, por ejemplo, los que comen, yo no voy a juzgar a nadie, pero los que dicen, bueno, no vamos a comer carne porque vamos a perjudicar, vamos a matar a un animal para alimentarnos nosotros, pero entonces ya no vas a vivir de la verdura y vas a enfermar y eso va a tener consecuencias y siempre venimos porque nuestros antepasados comían carne. Es más importante sentirse culpable que sentirse culpable de las consecuencias que de las acciones, ¿no? Eso es interesante, tiene mucho de psicólogo, estos 5 recordatorios, especialmente cada uno más, y este quinto más. Y nos dice también que ellos son mi continuación. Las consecuencias de mis acciones son mi continuación. No puedes huir de las consecuencias y son mi continuación. O sea, es como una extensión nuestra, ¿no? Tú realizas una acción y tú tienes consecuencias, o sea, hay consecuencias. Y lo que pasa hoy en día es que realizas la acción y te da igual. No, eso no. Sí que nos dice que una acción trae consecuencias, ¿no? Es una acción trae consecuencias. Y es la realidad, ¿no? Si tú vas a 200 kilómetros por hora con un coche en una autovía, pues, pues hay consecuencias. O a 20 por hora, o hay consecuencias.
y algunas pues serán terribles y otras pues no. Pero es de lo que Buda, como psicólogo y como observador de la naturaleza, nos advierte y nos dice, ¿no? De las acciones del hombre tienen unas consecuencias. En cierto modo, sabemos que Buda, pues bueno, viene de la India y sabemos de lo que es el karma, ¿no? Pero no nos dice exactamente del karma de cuando intentas hacer el bien recibes bien. No, 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 no. Buda sin duda es más realista. Buda es un visionario del hombre, que observa al hombre, que observa la naturaleza. Y se deja de estas, digamos, como milongas de tienes buenas intenciones y te vendrá el bien, del karma, ¿no? Es como una especie de karma, pero es más real, más real, ¿no? No, no, porque si no, por ejemplo, Nazarín, este personaje que tenía muy buenas intenciones, ¿no? Y recibía el mal, que el karma no funcionaba ahí, ¿no? Y muchas veces ocurre o ha ocurrido, ¿no? De realizar cosas con buenas intenciones o no nos ha ocurrido, a mí me ha ocurrido muchas veces. Y al revés, ¿no? Tú realizas algo con toda la mejor intención, ¿no? Y, eres contraproducente. A mí me ha pasado, ¿no? Y yo, por ejemplo, vivo aquí en Alemania. Recuerdo que yo voy al trabajo en bicicleta y pasé una vez por un parque. ¿Qué ocurrió? Uno que iba delante de mí en bicicleta, creo que se pegó un buen trastazo, un señor, un chico, vamos, se pegó un trastazo, un chico, una persona fuerte y un hombre alemán, se pegó un trastazo y bueno, yo estaba detrás y la intención es pues ayudarle, ¿no? Ayudarle. Se pegó un trastazo, pero no tampoco tremebundo. Pero ya le vi, fue un penoso, o algo penoso, porque además me pasó en una zona además de un puente sobre una autopista donde tienes que subir y bajar, y la bajada pues un poco locura y pues hay gente loca y este era pues loco. Lo que no me acuerdo bien es que fue hace dos años, 3 años, no recuerdo si tenía un niño, bueno, se cayó alguien. Y yo me detuve para estaba en el suelo, ayudarles. Bueno, no recuerdo si era es que no me acuerdo bien si era madre con un niño. Sé que se cayó alguien. Bueno, el caso es que lo que sí que recuerdo bien es que sí se sintió como ofendido. Y, digo, bueno, yo he venido con la mejor intención de ayudar, de como que se sintió ofendido, como que diciendo, soy yo como un discapacitado. Y yo luego me sentí ofendido. Su acción me ofendió a mí un poco, como diciendo, bueno, entonces que si es algo humano, ¿no? Ayudar a otra persona y ahora resulta que no me ayudes, no me ayudes. Y yo digo, pero bueno, si he venido aquí para ayudarte, o no sé, no sé. O vete a saber que lo mismo se pensaba que era un ladrón, pero no creo que no, porque yo estaba claro que le estaba ayudando a subir vamos, a levantar la bicicleta y ya le pregunté. Pero bueno, una reacción como no sé si de orgullo, porque es que es difícil interpretar, ¿no? las acciones, las consecuencias del hombre. Si por orgullo personal, si porque yo le he molestado, si porque le he visto, si porque, no lo sé, si por que creía que era un extraño que le iba a hacer algo, no lo sé, no lo sé, o simplemente por cabreo suyo o cabreo contra mí, yo qué sé, no lo sé, pero ocurre. Tú realizas algo con la mejor intención y, y como ese Nazarín, pues no, puedes que recibas una bofetada. Entonces, no eres responsable de las consecuencias. No puedes huir de las consecuencias. Las consecuencias no te pertenecen, nos dice Buda. La acción tuya te pertenece. Tú has hecho esto, ya yo he actuado, le he querido ayudar. Me pertenece esa acción, ¿no?
pero ya no me pertenece la consecuencia de que la persona, muchas gracias, gracias por ayudarme, o casi me pega a mí por ayudarle. No, no podemos, no podemos determinar esto, ¿no? Y muchas veces somos tan... Y en el mundo de hoy en día que todo lo queremos controlar, que todo lo queremos supervisar, que todo lo queremos planificar, y eso, el mundo de hoy en día está cada vez más alejado de la realidad de la naturaleza y del hombre. ¿No? Hay cosas que no puedes determinar. Eh, por ejemplo, me estoy extendiendo un poco, pero lo siento mucho. Si algunos se quedan en el vídeo es que... Pero es que realmente, pues si te has quedado hasta aquí, pues puedes quedar un poquito más en el vídeo. Bueno, el caso que bueno, que cuando se murió mi tía al estar lejos, escribió unos versos recordándola, ¿no? Y bueno, eran unos versos para mí, ¿no? Para mí de dolor. Y, y bueno, por la mañana, aún estando lejos y sin poder asistir, pues retoqué un poco los versos. Y me vino a la idea de, oye, ¿por qué no se lo envío a mi primo, a su hijo, ¿no? Me daba un poco de vergüenza, pero yo la verdad es que escribí los versos con toda la tristeza del corazón y con, con el sentimiento que te da el estar lejos, ¿no? En situaciones así es cuando te sientes muy mal, aun no eres culpable, ¿no? Porque es la naturaleza, ¿no? Pero también te sientes mal por no haber actuado de otra determinada manera y decir, oye, no te daba tiempo por lo que fuera en el trabajo, ¿no? Y, y dudé. Y no sabía, digo, bueno, al final se lo voy a enviar como un acto de amor y de reconocimiento a mi tía, que siempre me llamaba para mi cumpleaños. Digo que es de menos recordarla y enviarla eh, un, un verso al mismo tiempo que ella siempre desde la lejanía pues se acordaba de mí, pues yo me acordaba de ella en ese último momento y le envié los versos a mi primo, con el miedo de no saber si cómo lo iban a tomar, y lo tomaron con mucho amor y lo tomaron con... Luego se lo dijeron a mi madre de los versos que había escrito Jorge, y que les hizo emocionarse mucho, y a mi madre también. Bueno, el caso que yo estaba dudando de las consecuencias de esos versos porque tú lo ves de una manera y ellos pues obviamente lo sienten de manera más intensa y bueno, em, gracias a Dios lo vieron como lo vieron, pero quiero decir, muchas veces nos da miedo las consecuencias, ¿no? No sabemos cómo van a actuar los otros o cómo van a actuar los otros, aun teniendo todo el corazón. Así que eso es importante, no sentirse culpable, ¿no? Y Buda nos enseñó eso de que las consecuencias no nos pertenecen. Nos pertenecen nuestras acciones. Nosotros actuamos de una determinada manera y las consecuencias son las que son, ¿no? A veces es una ruleta, ¿no? Yo que he leído, por ejemplo, el libro de Boecio, de Consolatio Philosophiae, en donde es una figura realmente destacada, podemos decir que trata estos temas como Buda, pero no con la pureza de Buda, que dedicó toda su vida a meditarlos, sino Boecio, que fue una persona muy exitosa, un cónsul de la época de Teodorico el Grande, y por una acción extraña o dudosa, como la ruleta, digamos, como la rueda de molino, como este pelele que te va subiendo, ¿no? Entonces en la sociedad llegas a lo más alto y luego de lo más alto, pues Teodorico el Grande, pues, por lo que fuera,
decidió encerrar a este hombre y condenarle a muerte, ¿no? Y subes y luego bajas. Y llegó a la conclusión, pues como Buda, pero demasiado tarde para Boecio, aunque sí con la pureza de corazón también, llegó a la conclusión de que nada nos pertenece. Y de que incluso en esa situación se veía un privilegiado por todo lo que le dio la vida, ¿no? Por todo lo que, siendo cónsul, ver a sus hijos en las sillas curules, de todo lo que ha vivido, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, bueno, ha sido muy agraciado, si viéndolo así. Es decir, si viéndolo así, y él empieza ya a meditar lo que ya Buda ya hizo por propia voluntad, ¿no? El que nada nos pertenece, en que venimos al mundo y en que todo es etéreo, em, esa impermanencia, ¿no? Y luego ya se hizo como un bestseller, ¿no? Ese Consolatio Filosofía para los medievales, que al fin y al cabo llegamos al fin a la misma conclusión, ¿no? Vivimos la vida y esa complejidad y para llegar al mismo punto, para llegar al origen y para decir que, bueno, que es que soy nada. Llegas del primer segundo, luego a la realidad es que llegas al último segundo como el primero. Bueno, son reflexiones mías, ¿no? De las acciones. Esto podríamos profundizar más en otro vídeo, tal vez sobre las acciones, sobre las intenciones de las acciones, sobre las consecuencias de las acciones y qué es lo que verdaderamente me pertenece. ¿Qué es aquello de lo que debería de sentirme culpable o no? O que nos hacen sentir culpables. Hay que, hay que tener mucha personalidad para, para saber cómo es la vida, la naturaleza, y para no sentirse mal, ¿no? Dentro de todo lo que nos llega de fuera y que nos dicen que está bien o que está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Que nos repercute, obviamente, pero que no sabemos exactamente las consecuencias, si son buenas o son malas, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí los 5 recordatorios. Lo siento por si me he extendido demasiado, pero la verdad es que me he recreado un poquito hablando de estos temas que me parecen fundamentales y que se pueden meditar y reflexionar mucho sobre las acciones del hombre, que según Buda es lo único que verdaderamente nos pertenece. No nos pertenece nada, no nos pertenece ni un móvil, no nos pertenece ni una casa, ni a nosotros mismos, ni nuestro propio cuerpo nos pertenece, pero sí nuestras acciones, ¿no? Porque estamos unidos cuerpo y alma. Pero nuestras consecuencias no podemos escapar de ellas. Así decirlo, toda acción tiene una consecuencia y tenemos que arrimarnos los machos, para bien o para mal. Y es así, para bien o para mal, aunque nos destroce, aunque nos alegre, es la realidad. Y no podemos huir, no podemos escapar, no podemos. Y las acciones son la continuación nuestra. Las acciones ya no nos pertenecen, pero es continuación a las acciones que sí que nos pertenecen. Así que como la acción me pertenece, mi consecuencia es que voy a decidir terminar el vídeo y como consecuencia, pues el vídeo se va a terminar en el minuto, no sé si es el 54 o 55, pero bueno, antes de la hora. Así que muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente vídeo.